bilkurari. Egunon danori, lehenengo da azken osoko bilkuraren zerborroa ezagutzera ematea. El punto primero es dar cuenta de la aprobación del acta borrador de la sesión que se celebró el día 25 de mayo del año en curso. Topatu dugu, dagoela zuzenketa bat egiteko, eta hori da jartzen dago punto batean mozion, eta da proposamena, bakarrik orientatzea. Izan zen udaltalde bien arteko erabakia, horregatik zuzenketa hori egungo da. Bigarrena da alkate dekreto batzuek ezagutzen ematea. El punto segundo es dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Hasiko naiz lehenengo izango diren kontratuekin. Voy a comenzar con los que han sido decretos relacionados con contratos, normalmente contratos menores. Uno primero es que se había anulado la adjudicación a la empresa Prosectecnisa de un contrato de servicio y mantenimiento del sistema de seguridad de alarmas en el polideportivo municipal. Luego hay las obras de reparación de un regulador de semáforo que está situado en la carretera B125 a la altura de Santi Laurenti. Luego de cultura, una obra de teatro. Luego hay una adjudicación a Deus Máquina para el suministro de una electrobomba centrífuga para el sistema de depuración de las piscinas del Jara. Luego también a la empresa Hitor Maquinaria, Hostelería y Alimentación, suministro de maquinaria para el bar de las instalaciones de las piscinas descubiertas de Arandia. Y para este bar también luego hay otro de carpintería, obras de carpintería. Luego lo que eran los servicios de Palacio Jana y de Culturechea, tenemos dos decretos. Uno primero es la propuesta a la empresa que se hace y ya luego la adjudicación a esta empresa, que es Amarbe, para realizar las obras. A Arteche se le pide lo que es, se le da el contrato de suministro de 35 proyectores y 20 de focos para la pista de pádel, etc. Luego también tenemos a quien realizó el proyecto de obras del pórtico. Hay una de reforma y adaptación del proyecto que realizó. Kiroldegiarena da, aldatu egingo ditugula luminariak, futbitoko kantxakoak, barko piztinakoak eta padeleko kantxakoak uste. Lez hartzeko. Otro es para para el nombramiento de coordinador de seguridad y dirección de obras, de las que comentaba antes, de la de los servicios en Jana y Culturechea. Luego también tenemos que a la empresa Agromen son obras de reparación de firmes en el frontón de Garnica en Paranza. Y luego están también para lo de controlar la legionellosis. Y tenemos otra, la empresa Contratas Laneco, para la reparación de solados en acceso peatonal a las viviendas del grupo Víctor Chávarri. Luego Abulsot, lo que es en relación con lo que va una parte del sistema de protección informática. Ciberseguridad, Sí. Ya sabes que tenemos la obligación como ayuntamiento a entrar en lo que es el esquema nacional de NS de seguridad en materia informática. Entonces se van a realizar previamente una serie de contratos, como estaban lo del firewall, el backup y auditoría. Sí, eso es. Luego tenemos 6 decretos que están realizados en relación con el señor Codrica Bilbao. 4 son de demanda de costas porque ha perdido los correspondientes juicios, entonces tiene que cumplir
esas costas. Luego hay otro decreto que hace referencia, claro, hay una impugnación que era contra el plan especial, que el Tribunal Superior de Justicia había sido favorable al Ayuntamiento, pero él ha interpuesto un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, entonces hay que ir a Madrid, hay que volver a nombrar procuradores y abogados. Y luego hay otro recurso de reposición que no sé cómo explicaros. Está agotada la vía administrativa, está agotada la vía contenciosa administrativa y vuelve a interponer por tercera vez. Entonces, obviamente no se puede admitir ese recurso. Luego, en materia de personal, si no me equivoco son 3, la contratación de un peón hasta diciembre, luego hay una trabajadora que ha pedido excedencia y luego la sustitución de esa trabajadora. Y luego, bueno, pues hay los decretos, bueno, tenemos uno de modificación de créditos, que es lo que vamos a ver en el punto 6, si no me equivoco. Luego también está lo que comentamos en el pleno anterior de lo que son la fiesta patronal de la Virgen de Nuestra Señora de Udiérraga. Luego también se ha publicado para la convocatoria de juez de paz. Y vamos a ver si hay alguno más. Obras mayores, estacionamiento. Los de facturas. No, el resto son así como genéricos. Oye, que serían eso, ¿vale? Hirugarrena, tamén asiko gara ogasun leizbide batzordeko puntuekin, da maiatzaren egindako udal kontaketa aktaren berri ematea. El punto tercero es dar cuenta del acta de arqueo municipal a 31 de mayo del año en curso. Laugarrenean eta bosgarren danak harreman dauzkate eta da zerga berbera, da trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan buruz. Laugarrenean da zatikapen bat egiteko, itzultzeko eskaren berri moten da. El punto cuarto es dar cuenta de una solicitud de devolución del impuesto sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica fraccionado por baja definitiva en el padrón de vehículos. Y el quinto es también sobre este impuesto, pero es de bonificación por vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Segarrena da kreditoren modifikapenaa hirugarrena. El punto sexto es dar cuenta de la modificación de créditos, la número 3, créditos adicionales. Zazpigarrena da udal talde biek adostu duten LGTBI errotasunen nazioarteko egunari buruz aurkeztutako proposamenen berri emoten da. El punto séptimo es dar cuenta de la propuesta presentada por los grupos municipales EAJ-PNV y EH Bildu referentes al Día Internacional del Orgullo LGTBI. Zortzigarrena da gauza desberdinak ezagutzera emotea. Beteko moduen, soria ikusita dauzkazua. Son la elección de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Ugao, ACO-UME, un informe relativo a las sesiones de formación con personal del Ayuntamiento en materia de igualdad, información sobre la decisión adoptada por la Comisión de Fiestas en relación a la celebración de las fiestas para este año, la acta de reunión del Comité de Agenda Local 21 de 3 de junio, del año en curso,
Os da información de los cursos organizados desde Gasteinfo, que son los cursos de fotografía, light painting y curso de Excel avanzado. El informe valorado de las inscripciones al programa Udalko Hiri Colonia, Udaludo y Udal Mirabacho. Y luego hay una propuesta de subvención conforme de la Diputación Foral de Vizcaya para la promoción de la ocupabilidad en el territorio de Vizcaya, de Lamberre. Azkena da errekulta galdera. El último punto es ruegos y preguntas. Bueno, guk aipatzaren bakarrik, beste unan amaiterek nintzen genuen, urrengo ekitaldi kulturala egiten denean, kasu honetan egin dena kultura kalera, ikusi du baztertu ditugu saioak 8 dira, eta aitatik 5 testurik gara dira eta 3 gazteleraz. Orduan eskertu genuke, igual urrengoari begira euskara eta pisu gehiago hartzen. Vale, bueno, aztertu egingo dugu, kasu honetan 8-etik printzipioz 4 euskaraz dira eta 4 gazteleraz, ez dakite ze pisu dagoen euskaraz. Gu dosierrak ikusita, antzesmanen dosierra nahi fitxa teknikoa ikusita eta jartzen dute hori testurik gabe dira, batzuk bai, izumuru egon euskaraz da, baina gero ikusten dozu eta dena, eta testurik gabe, baina jartzen dute. Horrekin ditxe egingo dugu eta horremenako kontutan hartuko dugu. Nire aldetik ez dakate zer, así que baitu txatzen baten dugu zoko bilkura. Uda, la cosa. Berdin.